se necesita, porque es una fiesta grande, no es una fiesta chica, ¿sí? Para algunos ya está sembrado el maíz. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, creo que voy algo rápido, pero bueno, si quisiéramos reconstruir el calendario agrícola en esta zona, que algunos lo han hecho, lo han trabajado un poco, lo podríamos reconstruir y podríamos cotejar con el calendario agrícola aquí del altiplano y posiblemente encontraremos similitudes, aunque con otros nombres, ¿sí? Para algunos dirán, bueno, ¿por qué curar el agua? Es que curar para nosotros significa curar el agua, porque si se va reduciendo, si se va acabando, como que se va debilitando, pues nosotros también nos vamos cada vez más lejos por el agua. Hay menos peces y a veces hasta se mueren casi todos. Si hay una poza que se secó, como esta poza, se va secando hasta que queda un charquito aquí, los peces andan sin oxígeno, andan brincando y a veces uno ya los atrapa para que no se echen a perder y los comemos, pero ya no hay en ese momento, y parece que ya no va a haber agua, ¿no? Y de repente ya en agosto, septiembre, ya cuando llueve, junio, julio, agosto, septiembre, otra vez el agua nueva, otra vez peces nuevos, ¿no? Pero nosotros decimos que debemos ayudar a equilibrar esta parte del año, esta parte de sequía, pidiendo la lluvia, ¿sí? Pues aquí mismo era interesante pedir la lluvia, ¿no? Por eso está el símbolo acá de Tlaloc, que no es el Señor exactamente de la lluvia, ¿sí? Ya lo vimos frente a algo, pero para nosotros también en esta fiesta vemos mucho de lo que es la cosmogonía de los pueblos nahuas, no solo de esa región, sino coincide con otros pueblos muchas cosas, mucho de la cosmogonía. Aunque diga tiempo de curación del agua, no es nada más con el agua que se va a trabajar. Se va a trabajar, como ya dijimos, con los elementos, con la tierra, con el fuego, con el viento. Y sobre todo, aquí hay algo pues importante.